¿Qué implicaciones y qué opinión te merece lo que publicó la Casa Blanca? Pues mira, yo en principio primero anotaría que aunque en el documento de seguridad nacional se está haciendo un apunte de que se está intentando retomar esta doctrina, yo creo que eso también habría que matizarlo porque la única ocasión en la que recientemente se ha dicho que esa doctrina se abandonaba fue con la presidencia de Barack Obama, cuando John Kerry dijo que, como secretario de Estado, dijo que ya estaba finiquitada. Pero también hay que recordar que durante el primer mandato de Donald Trump se retomó incluso por su secretario de Estado, por el segundo secretario de Estado, Mike Pompeo, en donde abiertamente dijo en conferencias de seguridad nacional dentro y fuera de Estados Unidos que la doctrina estaba más viva que nunca. A mí me parece que lo que sucede ahorita con este nuevo documento es que finalmente se hacen explícitas muchas de las políticas que hasta el momento solamente se habían visto de manera fáctica, pero que no se habían verbalizado de manera directa. Asumido como tales. Asumido como tal, pero que ya estaban ahí sobre la marcha. Eso como primera instancia. Y en segundo, creo que también tanto la administración de Trump como Donald Trump mismo ya le perdieron el miedo a intentar articular ciertas políticas que estaban como tanteándolas, que tanto podían ser factibles sobre la marcha. Ahí yo creo que hay dos cosas fundamentales. La primera de ellas tiene que ver con una abierta apuesta por las intervenciones militares y por el reposicionamiento militar de Estados Unidos en la región. Ya no es solamente las políticas comerciales, este intento de guerras arancelarias, sino que ya es directamente reposicionarse militarmente en muchos estados, que hay que recordarlo, durante los gobiernos de la primera década de los años 2000, muchas de las bases militares de Estados Unidos fueron expulsadas incluso por referéndums populares y que ahora ya hemos visto intentos, en Ecuador lo vimos recientemente con un plebiscito, y así con otras partes del continente intentar reposicionar esas bases militares. Y lo segundo, que también es una doctrina que está apuntando directamente a Europa como un potencial enemigo, como alguien que puede dejar de ser un aliado en sus principales puntos, Es pero muy que puede directo, ¿no?, ser el documento. un potencial enemigo, sí. Bueno, a ver, está planteando sobre Europa que puede desaparecer, en pocas palabras, por el tema migratorio, incluso Sí. lo dice de esa manera. Estamos viendo cómo ha dicho que la estrategia del gobierno plantea que la guerra de Ucrania, por ejemplo, ha tenido el efecto perverso de aumentar la dependencia externa de Europa, especialmente de Alemania. Afirma que una gran mayoría europea desea la paz, pero ese deseo no se traduce en políticas, en gran medida debido a la subversión de los procesos democráticos por parte de estos gobiernos. Por mencionar solo una parte, pero está también colocando el tema de una eventual desaparición con motivo de haberse sometido al fenómeno migratorio que considera este esquema destructivo para Europa. Sí, ahí yo creo y es que, muy directo. Sí, y creo que eso es directo en 4 ejes diferentes de acción. El primero de ellos tiene que ver con este intento de guiño a las teorías del gran reemplazo, sobre cómo las grandes olas migratorias están reemplazando a la población europea, que hay que decirlo, no es algo que sea ajeno a los propios políticos europeos, incluso a una buena parte de la población dentro de Europa. Es decir, sí está encontrando cajas de resonancia dentro del propio continente. En una segunda instancia, directa y abiertamente dice que se van a apoyar a los partidos políticos que sean patriotas o que sean nacionalistas, que es, me parece, un eufemismo para no llamar directamente a aquellos partidos de extrema derecha que tienen un vínculo muchísimo más directo con el trumpismo, pero que está ahí abierta la invitación a estar interviniendo de manera directa, incluso así lo frasea el propio documento. Y después está el tema de cómo no lo dicen abiertamente, es decir, el documento tiene una sección específica para hablar de China y del sudeste asiático, pero tanto para América como para Europa, China está ahí presente. No hay que perder de vista que incluso con las guerras arancelarias que se han tenido y con la política económica que Estados Unidos ha tenido frente a China, China sigue siendo uno de los principales socios comerciales de buena parte de Europa, particularmente en temas de comercio, no tanto de inversión y de infraestructuras, pero sí de comercio. Y finalmente está este tema que menciona sobre la guerra en Ucrania, en donde ya se puede ver clarísimo que las apuestas de Europa como un conjunto y de Estados Unidos en torno a los planes de finalización de la guerra o por lo menos de una tregua son totalmente divergentes. Y lo que queda claro para Donald Trump es que los intereses europeos están en un segundo orden de importancia frente a lo que pueda negociar directa y bilateralmente con Rusia. Bueno, pues te planteaba, Ricardo,
una revisión más amplia de la propia doctrina Monroe. Ya sabemos que tiene más de 200 años. Cuando uno dice doctrina Monroe, viene de inmediato la frase América para los americanos. En esencia, ¿cómo la explicarías? Es la primera doctrina de política exterior explícitamente formulada por el gobierno de Estados Unidos ya como Estado independiente y es la doctrina de política exterior más duradera referente a América Latina. Ahora, aquí hay dos aspectos que hay que observar. ¿Cuál es el contenido de la doctrina, el contenido fuerte que ha permanecido a lo largo de esos 200 años? ¿Y cuáles han sido algunas de las variaciones que se han presentado? La doctrina como tal no fue enunciada por Monroe. Él no se dijo explícitamente esta va a ser nuestra doctrina. ¿Se le atribuye a él? Se le atribuye a él porque ¿qué pasó? enunció el contenido en su informe al Congreso en 1823, pero en realidad fue algo que se fue construyendo con el paso de los años y que diferentes presidentes la fueron articulando ya como tal, como una doctrina. Y los 4 puntos que a mí me parecen esenciales de la doctrina, uno de ellos, que a menudo ya no se le da tanta relevancia porque ya no estamos en una situación de colonialismo como se tenía en los siglos pasados, es que América queda excluida de cualquier empresa colonial por parte de los europeos, es decir, es el proyecto de independización de las Américas. Pero los otros 3 puntos, esos sí son fundamentales porque han ido cambiando, se les han ido dando matices y se les han cambiado los contenidos a los que hacen referencia. El segundo de ellos tiene que ver con considerar a los gobiernos latinoamericanos bajo una sola forma de régimen político, que es básicamente la democracia representativa. Es decir, no solamente se excluye a Europa de América, sino que también cualquier proyecto de gobierno, cualquier proyecto político que no sea referente a la democracia representativa, participativa, como se la entiende en Estados Unidos, también queda excluido del continente. ¿Le hace China? Sí. ¿O qué decimos? ¿O para dónde va el asunto? Eso históricamente se ha utilizado también para poderlo articular en frente de gobiernos que han sido incómodos frente a las políticas de Estados Unidos. Cualquier tipo de gobierno, ya sea dictaduras cívicas, militares, gobiernos profundamente populares, incluso los populismos de viejo tipo que hubo en el continente por ahí de los años 40 y 50, se ha articulado con diferentes mecanismos, precisamente apelando a que ninguno de ellos hace referencia a la democracia como se la debe de entender en un sentido representativo y participativo dentro de Estados Unidos. Un punto que a mí me parece importantísimo, que a menudo no se le presta atención cuando se habla de esta doctrina, tiene que ver con el hecho de que se reconoce la legitimidad de cualquier gobierno de facto, independientemente de si llegó por las urnas o no, lo cual parece una contradicción con el principio anterior. A ver. Pero reconoce que Estados Unidos no se va a pronunciar sobre la legitimidad de los gobiernos, sino que va a mantener tratos cordiales y pacíficos con los gobiernos de facto que estén en cada país. Todo esto de la doctrina Monroe, 1823 y los años posteriores, hay que verlo con las claves de entendimiento 2025. Sí. Sí. En este punto, ¿qué pasaría con Venezuela, por hablar de alguien? Yo creo que es una puerta abierta a reconocer cualquier cambio de régimen que se dé en la región y poder tratar con él, independientemente de si es un régimen que llegue por las urnas o no. Pero también creo que hay un matiz ahí porque, por ejemplo, este sábado el secretario de Guerra, Pete Hegseth, dio una conferencia en un foro auspiciado por la Fundación Reagan, en donde él decía que esencialmente este corolario Trump a la doctrina Monroe se trataba mucho de un realismo flexible, en donde se podían permitir el poder tratar de manera flexible con gobiernos incluso incómodos para la política exterior de Estados Unidos, siempre y cuando eso permitiera la estabilidad del continente para los intereses de Estados Unidos. Y el cuarto punto de la doctrina, en términos básicos, es que Estados Unidos no se mete en la política interna de Europa. Y ahí es creo que donde más se evidencian los matices que hay en este corolario, porque claramente no es esa la posición que está adoptando el gobierno de Donald Trump. Más bien es lo contrario, de sí intervenir dentro de la política europea para poderla un poco estabilizar de acuerdo a sus intereses.